Hola gente, ¿cómo están? Bueno, después de un par de semanas de ausencia, vamos a retomar nuestro curso. Vamos a tratar de ir con la mayor normalidad posible, trabajando un poco a distancia con una serie de videos que les voy preparando, con algunos minutos al día que nos vamos a dar para poder hacer transmisión en vivo vía Zoom para que ustedes puedan interactuar conmigo, resolver sus dudas, compartiéndoles una serie de textos, videos para que ustedes puedan ir aprovechando al máximo estos días de cuarentena para que la pasemos de una forma más llevadera y a la vez vayamos aprendiendo y sea un poco más ameno nuestro grupo. Así que lo único que yo les voy a pedir es el compromiso de hacer los ejercicios que les voy proponiendo, revisar los materiales. Ahora no tienen la excusa del tiempo, así que arranquemos. Mil disculpas que recién estemos comenzando con esto, pero se me arruinó la computadora. Como se imaginarán, fue muy difícil conseguir un técnico. Por suerte ya me lo resolvieron a distancia. Fue bastante complicado, pero ya tengo otra vez mis textos, mis materiales y todo lo que les puedo ir compartiendo. Así que hoy día, como ser nuestra primera transmisión, vamos a hacer un repaso general de todo lo que hemos ido viendo en el curso, para un poquito hacer un recordatorio de todo lo que se ha avanzado y ustedes pueden ir practicando. Como les decía, las primeras clases, clave que tengan el manual de la cámara a su mano y que vayan tomando apuntes de absolutamente todo y manos a la obra. Como hemos visto en fotografía, lo indispensable, lo más importante es la luz. La cámara simplemente es el medio por el cual nosotros vamos a capturar esa luz, y para realmente sacarle el máximo de provecho a nuestro equipo tenemos que conocer ciertos conceptos básicos de la fotografía universal y de la fotografía digital, y a la vez ir aprendiendo qué es cada cosa en nuestra cámara. Entonces nosotros como base siempre tenemos que pensar que la luz es lo fundamental, y la luz puede tener diferentes cualidades, diferentes características. Nuestras fuentes de luz básicamente son tres. Tenemos la luz natural, tenemos la luz artificial y la luz ambiente. La luz natural prácticamente es el sol. La luz artificial es cualquier cosa que no sea luz natural, ya sea un proyector, una linterna, un láser, lo que sea, un flash, lo que sea. Y la luz ambiente son aquellas situaciones en las que tenemos una combinación de ambas luces, tanto natural y luz artificial. Por ejemplo, la buena hora azul, que es cuando ya el sol baja, todavía hay una pequeña iluminación, tono azulado de la luz natural, pero ya están encendidas las luces artificiales de la ciudad, lo que nos da un ambiente bastante acogedor, que es la denominada luz ambiente. Independientemente de cuál sea su naturaleza de la luz, nosotros tenemos que revisar cuáles son sus cualidades. Y sus cualidades básicamente son cuatro. La primera cualidad va a ser la intensidad, que es la fuerza que tiene esa luz. No es lo mismo si tenemos un sol de mediodía a que si tenemos un sol a las 6 de la mañana. La intensidad es bastante marcada. Al mediodía te quema, las fotografías tienden a quedar sobreexpuestas. En cambio, con la luz es débil, nosotros necesitamos tiempos de exposiciones más largos, podemos trabajar de una forma mucho más bonito con la luz, porque justamente es una luz bastante suave. Después tenemos el color, que eso está muy relacionado a un concepto que ya hemos manejado, que es el balance de blancos, pero aquí cuando hablamos de color de la luz hacemos referencia al color propio que tiene cada luz. Por ejemplo, nuevamente volvemos a la hora azul al amanecer o al final de la tarde, donde los tonos son bastante fríos, tienden a tener tonos azulados, tonos medios verdosos, que te transmiten justamente esa sensación de frío. Tenemos la luz neutra, por ejemplo el mediodía, que la luz no es ni blanco, no es, mejor dicho, ni cálida ni fría, los tonos son totalmente neutros. Si yo veo una pared blanca, la veo blanca neutra. Y otro tipo de luz que tenemos es la luz cálida,
que se puede dar, por ejemplo, en la llamada hora dorada, donde todo tiende a encenderse y tener tonos rojizos, anaranjados, amarillentos también. Otra cualidad va a ser la calidad, y eso está relacionado al grado de sombras que podamos tener en nuestras fotografías. Cuando tenemos sombras muy marcadas, decimos que es una luz dura, y cuando tenemos un día nublado, por ejemplo, donde la luz es bastante homogéneo, las sombras son prácticamente inexistentes, estaríamos hablando de una luz ambiente difusa. Y la última cualidad sería de dónde viene la luz, es decir, la dirección. Si la luz viene de arriba, si es una luz cenital, si es una luz lateral, una luz frontal, una luz picada, una luz en contrapicado, una luz trasera, etc. En esta primera instancia, nosotros lo que más nos tenemos que concentrar son en este aspecto, la intensidad de la luz, porque eso va a depender mucho de lo que nosotros podamos hacer en la propia cámara con la luz, es decir, con la apertura, con la velocidad y con el ISO. El color va a estar relacionado un poco al balance de blancos, y la calidad un poco a lo que sería la medición de la luz. Y bueno, la dirección de la luz es indiferente, eso está más relacionado a aspectos compositivos. Nosotros recordemos que cuando capturamos la luz en una cámara fotográfica podemos manejar dos cosas. Por un lado, la exposición, es decir, tener la cantidad de luz correcta, que no tenga ni menos luz ni tenga más luz, a no ser que nosotros intencionalmente estemos buscando eso. Después buscamos el efecto, que el efecto puede estar relacionado al movimiento. Por ejemplo, congelar un vehículo, como desdibujar un auto. Y otra cosa sería la profundidad de campo, es decir, por ejemplo, puede ser un retrato donde se vea nítido al sujeto y al fondo, o puedo conseguir que el enfoque y la nitidez esté solamente en el sujeto y el fondo se vea totalmente difuminado. Entonces sería profundidad de campo. Cuando nosotros vamos a hacer una fotografía, lo que va a ocurrir es que ni bien encendamos la cámara, se va a activar algo que se llama el fotómetro. El fotómetro es un dispositivo que viene incorporado en las cámaras fotográficas, sea cual sea la cámara que nosotros tengamos. Además que el fotómetro no necesita ningún tipo de programación, ni bien encendemos la cámara empieza a funcionar, y además este opera independientemente si está en automático, en una opción semiautomática, en el modo manual, etc. Lo que hace el fotómetro es medir la luz. Pero ¿qué luz es la que va a medir? Es la luz que los objetos nos están reflejando. Por lo tanto, en esta escena misma donde yo estoy ahorita, tanto la pizarra como yo estamos recibiendo la misma luz, pero el blanco va a reflejar más luz que lo que puedo estar reflejando yo. Por lo tanto, la interpretación sobre la luz que nosotros tengamos puede ser muy diferente si medimos en zonas blancas, zonas negras, zonas brillosas o zonas con sombra. Por eso es importante aprender a comprender, mejor dicho, cómo funciona la luz para poder conseguir lo que nosotros queremos. Ahí viene un poco la parte creativa también de la fotografía. La lectura del fotómetro se va a traducir en una reglita que se conoce como exposímetro. El exposímetro me dice qué está pasando con la luz. Cuando marca 0, en teoría tenemos la exposición correcta. Cuando empieza a marcarme valores negativos, significa que mi imagen puede quedar sobreexpuesta, es decir, mucha luz. Y si se viene hacia el lado negativo,
significa que mi imagen va a quedar subexpuesta, que falta luz. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender a interpretar esta reglita de acá. Cuando nosotros trabajamos en modos semiautomáticos o en el automático de la cámara, el equipo siempre va a procurar de ajustarme todas las variables para que esto se mantenga en cero. Pero nuevamente, el cero puede ser muy diferente si la cámara está midiendo la luz en el blanco, si está midiendo en el negro, y me puede dar resultados que nada que tienen que ver con lo que yo estoy buscando, que supuestamente está en cero y puede ser que me quede sobreexpuesta, subexpuesta, y por lo tanto tengo que aprender a manejar esto y poder modificarlo según las necesidades que yo tenga. Ahora, ¿cómo la cámara controla la luz? Primero, en el lente de la cámara nosotros tenemos unas especies de astas que tienen la misma función que nuestra pupila, de regular el paso de la luz, es decir, se abre y se cierra. Eso se conoce como diafragma. Entonces yo puedo tener un diafragma máximo o puedo tener un diafragma mínimo en cada lente, es decir, una apertura máxima y una apertura máxima, que eso va a depender mucho del lente que nosotros tengamos. Por ejemplo, los lentes de kit que vienen en las cámaras, el 18-55, tiene un diafragma máximo de 3.5 y un diafragma mínimo que llega hasta 22, que se interpreta con la letra F. ¿Qué quiere decir? Que ese lente abre así y empieza a cerrarse, cerrarse, cerrarse hasta un mínimo de 22. Tenemos lo que se llaman los lentes luminosos, que tienen valores más cercanos a 1. Por ejemplo, F es 2.8, 1.8, 1.4. Mientras pequeño sea este valor, significa que el lente permite meter más luz. Ahora, ¿qué consigo yo modificando este diafragma? Dos cosas: meter mucha luz o poca luz, que eso me va a beneficiar cuando tengo poca luz, por ejemplo. Entonces, si yo tengo poca luz, necesito que esto me meta mucha luz de golpe. Pero además me genera otra cosa, que es el efecto de profundidad de campo. Es decir, mientras más pequeño sea el valor, más cercano a 1, y yo enfoco en un objeto determinado, por ejemplo en un sujeto, más borroso se va a ver el fondo. Mientras más lejos de 1 esté, entra menos luz y me puede generar fotos oscuras o fotos movidas, pero por otro lado consigo más nitidez. A partir de entender esto, yo puedo conseguir o manejar diferentes técnicas. Por ejemplo, si voy a hacer un retrato en un paisaje, pero mi principal sujeto es la persona, ¿qué puedo hacer? Abrir el diafragma, por ejemplo un F2.8, enfocar al sujeto y atrás se vea totalmente borroso. Pero en el caso que mi protagonista sea el paisaje en sí, ¿qué puedo hacer? Cerrar el diafragma y consigo nitidez tanto en el sujeto como en el fondo. Técnica para fotografía de paisaje. La otra variable que nosotros vamos a manejar una vez que la luz entra a través de ese embudo, podemos llamarlo, en el lente, es el tiempo. ¿Por cuánto tiempo va a entrar la luz? Y eso es controlado gracias a un dispositivo que tenemos en las cámaras que se llama obturador, que el obturador vendría a ser como dos cortinas. Entonces cuando yo hago clic, se levanta una cortina y se cierra la otra. Ese tiempo de obturación puede ser muy largo, como varios segundos. Por decirles, necesito hacer una fotografía con muy poca luz y que esta entre por, no sé, 5 segundos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto se va a abrir 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Pero por otro lado, de repente yo tengo mucha luz o quiero congelar el movimiento y necesito un tiempo de obturación, una velocidad de obturación sumamente rápida, prácticamente imperceptible al ojo humano. ¿Qué consigo con el tiempo o con la velocidad de obturación?
1. Congelar movimiento. Puede pasar algo a muy alta velocidad, por ejemplo un picaflor, que a simple vista las alas no las puedo ver porque es aleteado, pero con una velocidad alta, por ejemplo de 4000 segundos, puedo congelar, que parezca que estuviera paralizado. Pero por otro lado también puedo desdibujar el movimiento. Por ejemplo, la típica fotografía de noche en una carretera que se ven las líneas de los autos. Entonces, si yo pongo un tiempo, por decirles, de 2 segundos, el obturador va a estar abierto por 2 segundos y en ese lapso de tiempo la cámara va a registrar el movimiento de las luces del auto y me va a generar una pequeña línea como un dibujo. Entonces, la velocidad de obturación no solamente me permite regular el tiempo por el que va a entrar la luz, sino que me permite conseguir efectos determinados, ya sea congelar o desdibujar el movimiento. El obturador se encuentra dentro de las cámaras. En el caso de las cámaras reflex, es un obturador mecánico, es decir, efectivamente hay una cortina que se abre y se cierra. Y en las cámaras sin espejo, por ejemplo en las Fujis, este obturador podemos poner la opción que sea electrónico, es decir, que el mismo sensor regule esto sin necesidad de que haya una cortina que se abre y se cierre. Beneficios, por ejemplo, que puede tener esto del obturador electrónico es que no haya movimiento, que sea más silencioso, entre otras cosas. La tercera variable que nosotros vamos a aprender a manejar o que la cámara va a controlar para darnos la luz correcta es el ISO. El ISO vendría a ser la sensibilidad. La sensibilidad se encuentra en el sensor de la cámara. Antiguamente esta era una variable que nosotros podíamos controlar según el rollo que comprábamos. Entonces yo iba a la tienda y decía quiero un rollo ISO 100, por ejemplo, si iba a fotografiar en un día muy soleado. Iba y me compraba un rollo ISO 800 o 1600 si necesitaba algo muy sensible para fotografiar en condiciones de poca luz. Sensor. Entonces, una vez que la luz atraviesa el diafragma, una porción de la luz, finalmente la luz llega al sensor. Y este sensor va a reaccionar a esta luz. Puede ser una reacción rápida, una velocidad o una reacción lenta. Es muy parecida a nuestra propia reacción de la piel al sol. Hay personas, por ejemplo, muy sensibles que en exposiciones de 5 minutos en el sol ya están muy quemados, se les irrita y ya les molesta. Como hay personas que pueden estar horas de horas expuestos al sol y no tienen ningún tipo de molestia, no se queman, ningún tipo. Entonces, combinando estas tres cosas, nosotros conseguimos exponer el sensor a la luz y conseguir una fotografía con una exposición correcta, subexpuesta, sobreexpuesta o determinados efectos. Entonces, para ello existe lo que llamamos el triángulo de exposición, con lo cual vamos a conseguir la exposición correcta manejando el diafragma, manejando el tiempo o la velocidad de obturación y manejando el ISO. Ahora, ¿de qué va a depender que elijamos o cuándo lo elijamos? De dos cosas: de responder qué es lo que yo quiero ante una situación. Por ejemplo, quiero congelar el movimiento, entonces mi prioridad en ese caso va a ser la velocidad y será una de las primeras cosas que voy a tener que ajustar o pedirle a la cámara que me ajuste. Puede ser otra situación en la que mi prioridad sea la profundidad de campo, por ejemplo en un retrato que quiero que el fondo se vea totalmente borroso, entonces lo primero que voy a ajustar es este valor. O puede ser un paisaje, por ejemplo, en el que quiero evitar que tenga ningún tipo de pérdida de calidad la fotografía y de entrada voy a pedir un ISO bajo y de acuerdo a eso recién voy a ajustar estas otras variables. Todo va a depender de qué es lo que queramos. Por eso es importante entender primero estos conceptos básicos de fotografía y bueno, con la práctica, viendo fotografías y trabajos, vamos a empezar a entender las diferentes técnicas y diferentes lógicas para poder conseguir las fotos que nosotros queramos con los recursos que tengamos y con la luz específica. ¿Ok? Entonces, diafragma, velocidad ISO, exposición correcta es lo que tenemos que ir metiéndonos en la cabeza de a poquito. Ahora, las cámaras
tienen diferentes modos de exposición. Por ejemplo, tenemos el modo automático, donde el fotógrafo simplemente se limita a apretar el botón y la cámara se encarga de medir la luz, de ajustar los valores correctos que ella considere de velocidad, diafragma, el ISO para darte una fotografía. Tenemos modos, el automático, por ejemplo, sin flash, que igual es un automático, simplemente que la cámara en ningún momento va a activar el flash. Entonces lo más seguro es que si hay poca luz, te va a pedir subir el ISO, el uso de un trípode, etcétera, porque no va a tener ayuda del flash. Otros modos que tenemos son los modos escenas, que son modos automáticos de la cámara, pero en el que le va a dar prioridad a algún tipo de cosa. Por ejemplo, tenemos el modo de escena retrato, tenemos el modo de escena movimiento, niños, macro, paisaje, y bueno, si entramos al menú de la cámara podemos desglosar esto y tener una serie de opciones como gastronomía, atardeceres y un sinfín. Varía mucho esto de acuerdo a la cámara que nosotros tengamos. Y finalmente entramos a los modos en los que ya como usuarios, como fotógrafos, podemos ir tomando cierto tipo de decisiones. Por ejemplo, el autoprogramado, que si bien es un modo automático, ¿por qué? Porque todavía la cámara en forma automática elige el diafragma y la velocidad. Sin embargo, como usuario, yo ya puedo decirle qué ISO quiero. Además que podemos configurar otra serie de cosas que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Después tenemos el modo apertura o prioridad de apertura, que es el modo AB en el caso de las Canon, que en este modo yo como usuario ya puedo manejar el diafragma. Yo le digo a la cámara qué diafragma quiero, le digo qué ISO quiero, y en función a eso y a la luz que tengamos, la cámara me mide la misma y me coloca la velocidad correcta. Eso es automático, la velocidad. Yo ya coloco el diafragma y coloco el ISO. Tengo el modo S o prioridad de obturación, se llamaría TB en el caso de las Canon, en el que yo como usuario ya puedo elegir la velocidad, puedo elegir el ISO, pero la cámara todavía en forma automática me va a ayudar con el diafragma. ¿En qué caso utilizo este? Cuando mi prioridad es la profundidad de campo, por ejemplo un retrato o un paisaje. El segundo caso, el modo SOTB, lo utilizo cuando mi prioridad pasa a ser la velocidad, por ejemplo un partido de fútbol, fotografía de naturaleza, cualquier cosa que implique que yo quiera desdibujar o congelar el movimiento. Y finalmente tengo el modo manual, en el que yo ya controlo absolutamente todo, es decir, como usuario yo controlo qué cantidad de luz va a entrar, por cuánto tiempo o qué velocidad de obturación va a tener, y finalmente qué ISO le voy a colocar. Entonces, una vez que yo entiendo la lógica esta, que es con práctica, viendo fotografías y haciendo muchas fotografías, vamos a empezar a manejar lo que se conoce la técnica fotográfica. Entonces, por un lado está toda esta parte referente a lo que es el manejo de la luz, el control de la exposición o de los efectos en la fotografía. Pero para conseguir de una forma más eficiente poder manejar esto, poder manejar nuestros equipos, nosotros tenemos que manejar una serie de configuraciones extras en la cámara. Estas configuraciones que les voy a mostrar son las más esenciales y son configuraciones que se aplican tanto en el modo P como en el modo A, como en el modo S o como en el modo manual. Si yo configuro esto en el P y después cambio al A, se mantienen las configuraciones. No es que cada vez que yo cambie de un modo al otro tenga que configurar todas estas cosas. Y estas configuraciones son: 1, el estilo de imagen,
o Picture Control se llama en las Nikon, que lo que va a hacer esto es permitirme ajustar el acabado que quiero que tenga mi fotografía. Por ejemplo, que los colores sean intensos, en modo vívido o intenso, fiel, dependiendo de la cámara que tengamos, puede tener diferentes nombres. Que la foto ya salga en blanco y negro, en modo paisaje, que los tonos del paisaje sean más intensos y haya menos contrastes en la fotografía. El modo retrato, que permite que acentuar un poco más el tono de la piel, por ejemplo. Pero son cosas que igual en postproducción podemos trabajar. Después, elegir el formato de imagen y la calidad de la foto. En formatos tenemos prácticamente formato RAW, que sería el formato en bruto, el formato de máxima calidad con el que vamos a poder trabajar mucho en postproducción y realmente ampliar bastante nuestra fotografía. Y después tenemos el JPG, que es un formato que puede tener diferentes grados de compresión que ya me reducen un poco la calidad y me limita un poco en lo que yo puedo hacer en la postproducción. Pero ¿cuáles son los pros y los contras? Máxima calidad, menos calidad. Contras: es un formato de código cerrado que necesita sí o ser editado y no lo puedes compartir así nomás, no lo puedes mandar por WhatsApp, no lo puedes subir directamente a una web, tiene que ser trabajado en postproducción, convertido a JPG y recién publicado. Pero en la postproducción puede hacer bastante. JPG, un archivo de código abierto que lo puedo compartir inmediatamente a cualquier lado, en cualquier plataforma, y no tengo mayor complicación. Por ahora trabajemos en JPG. Calidad: el JPG, el RAW solamente tiene uno. En el JPG tenemos el de alta calidad, normal o medio y el básico. Siempre en alta calidad. ¿Ok? Medición de la luz. Tenemos básicamente tres tipos de medir la luz: medición matricial, medición central y medición puntual. La medición matricial, ¿qué hace? Que la cámara me mida la luz en diferentes partes de la escena, en las partes oscuras, en las partes claras, en todo, independientemente si es negro o si es blanco. Y lo que hace es que la medición de la luz y por tanto el ajuste de velocidad, diafragma y ISO, en realidad es una ponderación de todas las diferentes luces que tengamos. Es la más usada, ¿no?, cuando queremos lo más parecido a lo que ve el ojo humano. Pero si de pronto a mí me interesa una luz más específica y que la cámara solamente se concentre en esa luz, puedo utilizar la medición central. Y la medición puntual hace que la cámara mida la luz en un punto específico al que yo le indique y solamente en un área muy diminuta. Entonces la velocidad, diafragma y ISO se va a medir y ajustar en función a esa diminuta área que yo le esté pidiendo, cuando quiero resaltar algo muy en particular. Balance de blancos, que ya habíamos visto, el balance de blancos, el white balance. El white balance lo que va a hacer es que mi fotografía tenga los tonos de luz correctos o modificar los tonos de luz. Es decir, que se vea un blanco neutro, que se vea medio amarillito, medio azulado, que yo esté en una situación de luz bastante fea, bastante fría, una clínica por ejemplo. Yo modificando el balance de blancos puedo hacer que esa luz se vea un poco más agradable, un poco más cálida, más acogedora. Tenemos diferentes modos de blancos para luz natural y luz artificial. Luz directa, tenemos sombras, el nublado, y para luz artificial tenemos el tungsteno, el fluorescente, la luz de flash, y ya tenemos ajustes personalizados que lo vamos a ver mucho más adelante con ustedes. Después, quinto punto sería el modo de disparo. El modo de disparo puede ser disparo foto por foto, el modo ráfaga para que te saque una secuencia de fotos, que en algunas cámaras tienen varios tipos de ráfagas. Después tenemos el temporizador para trabajar con tiempos de 2, 5, 10 o 20 segundos. Eso es programable de acuerdo a la cámara que nosotros tengamos. Después tenemos el
modo de disparo el Q, que supuestamente la cámara es más silenciosa. Tenemos para trabajar con un control remoto y algunas opciones que podemos tener en algunas cámaras y en otras no. Y finalmente llegamos a una parte que es muy importante para mí, que es el modo de enfoque, el manual focus y el autofocus. En el manual focus yo como usuario tengo que enfocar, o sea, depende de mí. Entonces en el lente yo tengo lo que se llama el anillo de enfoque y busco el enfoque hasta que quede totalmente nítido donde yo quiero. El automático va a trabajar a través de un sistema electrónico que se va a encargar de hacerme el enfoque. Sin embargo, el automático puede ser muy impreciso si no le doy ciertas pautas, y para ello tengo dos formas de hacer el enfoque. Tengo el AFS de servo único, que se conoce como one shot en las Canon, y tengo el AFC, que vendría a ser el enfoque de servo continuo. ¿Cuál es la diferencia de uno o el otro? Cuando yo utilizo la primera opción, yo aprieto el disparador hasta la mitad, el lente enfoca, suena, zzz, va a sonar, y una vez que enfoque algo, pip, suena. Mientras yo mantenga el dedo pulsado ahí, me puedo mover, o el sujeto se puede mover, pero el enfoque ya está bloqueado. Evita que el rato de hacer clic, mi enfoque de pronto se vaya a otro lugar. Se utiliza mucho para retrato, prácticamente para cosas estáticas. El AFC, ¿qué va a hacer? Que yo apriete el disparador hasta la mitad, enfoco algo, la cámara lo detecta, y mientras mantenga el dedo pulsado, el enfoque se va a mover junto a él. Entonces, si yo aprieto, digamos, un jugador de fútbol, yo lo enfoco y el jugador empieza a desplazarse, la cámara lo va a ir persiguiendo, no se bloquea, lo persigue. El primer caso para cosas estáticas, el segundo caso para cosas en movimiento. Y finalmente tenemos lo que se llama zona AF, que básicamente tengo el enfoque puntual, en el que yo en los puntitos que me aparecen en la cámara puedo elegir a dónde va a ir el enfoque, y en el caso cuando elijo AFC tengo el enfoque 3D o dinámico, que puedo elegir que la cámara me haga un seguimiento mucho más preciso cuando el sujeto se desplaza de izquierda a derecha, de arriba a abajo o de atrás hacia adelante. Hay una opción automática que nos olvidamos. Entonces, esto de acá, más lo sumado anteriormente que ya hemos visto de lo de la exposición, nosotros podemos empezar a manejar las diferentes técnicas fotográficas. Les voy a dar un pequeño ejercicio para que hagan, se los voy a pasar en forma escrita y con un pequeño videito, sobre todo de la parte de la edición, para que ustedes lo puedan trabajar y poner en práctica absolutamente todo esto. Les voy a estar subiendo videos de este tipo día por medio, pero sí todos los días les voy a mandar una serie de textos, videos, guías, documentales y varias cosas para que ustedes vayan trabajando, retos fotográficos para que vayan haciendo, y nos tenemos que poner en acuerdo un horario todos los días, 15 minutitos, solamente para aclarar dudas y ustedes puedan interactuar conmigo, y en los grupos que tenemos con ustedes vayan compartiendo sus fotografías, sus trabajos. Mantengámonos activos, tenemos que tener mucha fuerza, no sabemos realmente cuánto va a durar esto, en un principio hasta el 15 de abril, sabemos que no va a ser así, porque no es que acaban este tiempo de cuarentena, el día siguiente todo normal, hay protocolos que se van a seguir, así que tenemos para rato, paciencia, buen humor, y disfrutemos la fotografía. Y por favor, cualquier duda, escríbanme, estoy acá para apoyarles, para resolver sus dudas, y si tienen material, cosas que ustedes han ido viendo, también vayan compartiendo acá con sus compañeros. Así que nos vemos. ¡Chau!